Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Colombia. Detrás de un paro minero que tiene paralizadas varias regiones del país, estaría el grupo paramilitar El Clan del Golfo, que meses atrás había anunciado su disposición de iniciar un diálogo con el gobierno. Este lunes el presidente Petro advirtió que estas acciones alejan esa posibilidad. En medio de ese escenario de conflicto están los mineros artesanales, olvidados históricamente. Lo analizamos. En Noticia El Vaticano. Se cumplen 10 años del pontificado de Francisco, el primer jerarca en la historia de la Iglesia Católica proveniente de América Latina. Jorge Mario Bergoglio dijo hoy que el mejor regalo posible es la paz mundial. Analizamos su tiempo de papado. En Noticia Estados Unidos. La quiebra del banco Silicon Valley repercute en el sistema financiero dentro y fuera de esta nación norteamericana. Aunque este lunes el presidente Biden aseguró que ninguna empresa tecnológica perderá su dinero, sus declaraciones no han calmado el sistema. ¿Se trata de un síntoma más de recesión? Nos preguntamos. ¿Se prevé la misma crisis del año 2008? Vamos a analizarlo. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Colombia, una compleja situación viven los habitantes de por lo menos 12 municipios del departamento de Antioquia por cuenta del paro minero y la injerencia en el que en el mismo realizan grupos narcoparamilitares en la zona que se benefician de la renta de la minería ilegal. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Hernán Tovar nos cuenta. Tensa situación se vive en Antioquia en el marco del paro minero que afecta a 12 municipios en el nordeste y Bajo Cauca. Las movilizaciones pacíficas escalaron en actos de violencia, como el ataque a establecimientos estatales, peajes, ambulancias y ductos de acueducto en el municipio de Tarazá. El gobierno sostiene que detrás de estos actos está la presencia del grupo narcoparamilitar Clan del Golfo. Nosotros no estamos atacando a la pequeña minería. Al contrario, cuenta con nuestro apoyo. El Código Minero, redactado y aprobado por allá en los tiempos del gobierno de Pastrana, estimuló el que se protegiera únicamente la gran minería multinacional. Se desconoció al pequeño minero, se le criminalizó, se le persiguió. Nosotros vamos a reformar ese Código Minero en función del reconocimiento y la titulación de derechos de las familias pequeñas mineras y ancestrales de Colombia, con un apoyo del gobierno para que esa actividad no deprede. El gobierno impulsa acciones en contra de la minería ilegal. En los últimos días se destruyeron 4 dragas. Esta minería viene afectando las fuentes hídricas, contaminándolas con mercurio y se han depredado grandes extensiones de tierra. Aquí confluyen los intereses de los grupos paramilitares y las mafias transnacionales presentes en los territorios y en medio están los mineros artesanales quienes han sido desatendidos históricamente. Seguimos insistiendo, pueden haber subestructuras de las AGC que estarían jugando en el tema de violencia, criminalidad, de presión a los mineros, a los pequeños mineros, a los mineros ancestrales, a los mineros tradicionales para llevarlos artesanales, para obligarlos a salir. No podemos estigmatizar la movilización social minera informal que tiene unas realidades muy crudas en el territorio por cuenta de las dificultades económicas también y que no hay una claridad en materia de legislación. Segundo,
No se puede negar tampoco que el Clan del Golfo es un actor criminal con presencia y control territorial y que en el marco de este control territorial, está presionando organizaciones y comunidades para que se mantengan y sostengan este paro porque sus intereses también se están viendo afectados. La situación afectó a más de 300.000 personas por el bloqueo de vías, impidiendo el abastecimiento de alimentos y medicamentos, además de combustible. Los mineros solicitan garantías para su actividad y suspensión de los operativos contra la minería. El gobierno instó a los mineros reales para que se reúnan con el primer mandatario en la presidencia con el fin de discutir propuestas para superar esta situación. Estamos con toda disposición, dispuestos en el momento que así lo requiera, estamos para ello. Por supuesto que en ese escenario será dado la oportunidad de conversar del distrito minero para una minería especial en el Bajo Cauca como un proyecto piloto. El 31 de diciembre del 2022, el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego bilateral que incluía al Clan del Golfo. Después de estos hechos de violencia, aseguró que este grupo armado ilegal ha roto dicho cese y alejó un posible acercamiento para alcanzar la paz. ¿Y cuál es la situación a esta hora? Vamos directamente a Bogotá con nuestro corresponsal, compañero de labores, Hernán Tovar. Hola Hernán, buenas noches. Veíamos el informe que nos enviabas al equipo de redacción, equipo de noticias, y esto que precedía un hecho sobre el que quiero además preguntarte, sobre todo de la coyuntura y reacciones desde Bogotá. El Clan del Golfo había dicho, como lo dices allí sintéticamente en el informe, que se sumaba a este anhelo de paz total. Pero lo que vemos después de todo eso son acciones de parte de este grupo en distintas partes de Colombia donde tiene presencia paramilitar. Adelante. Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, pues el gobierno ha estado la última fin de semana en Antioquia dando cuenta de la situación. Y por versiones de los mismos campesinos y de las mismas personas, organizaciones sociales y mineras que hacen presencia allí, pues dan cuenta de que detrás de las acciones violentas está el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas, un grupo narco paramilitar que hace presencia en los departamentos de Antioquia, Sucre y Bolívar, que está afectando pues el paro que se viene desarrollando en más de 12 municipios de Antioquia. También está afectando esos dos departamentos, me refiero a Bolívar y Sucre, porque por allí pasan vías de acceso. Viernes y sábado hubo toques de queda, precisamente por el accionar violento. Hay incineración de ambulancias, ataques, como lo vimos en el informe, algunas oficinas públicas del Estado. El día de ayer, los integrantes del Clan del Golfo presuntamente pusieron artefactos explosivos en algunos ductos del acueducto en Tarazá, y todo eso es lo que el gobierno ha venido evaluando, precisamente porque no se está atacando solo al gobierno, sino a la población, asegura el presidente Gustavo Petro, motivo por el cual el día de ayer dijo que este grupo no está cumpliendo y rompió el cese bilateral al fuego, y además pues no está en sintonía con el tema de la paz. Asimismo lo hizo conocer el ministro del Interior, quien fue uno de los primeros que llegó a la zona y dio cuenta de la situación. Pero hay una situación compleja, Tatiana, porque no solo es la presencia del Clan del Golfo, sino también allí en medio de esa confusión y de ese accionar de los grupos armados ilegales están pues los mineros artesanales, los mineros ancestrales, que llevan una práctica de mucho tiempo tratando de rebuscarse el sustento precisamente en esas explotaciones mineras de oro en diversas regiones de diversas partes de Antioquia. Precisamente el gobierno asegura que para ellos puede haber una vía de salida para que puedan realizar sus prácticas de manera controlada y sustentada, ya que la minería a gran escala en este departamento pues ha contaminado de forma ilegal, ha contaminado ríos, quebradas con mercurio,
es un material esencial pues, para, digamos, explotar el oro, pero también se ha deforestado gran parte del territorio, bosques, selvas arrasadas por la tala de árboles para la exploración pues, de estas minas. Motivo por el cual el gobierno en su nueva política, esa política que gira en torno a la suplementación de recursos renovables, tiene una salida para los mineros de carácter legal que, digamos, a posteriori, pues deben, digámoslo, evacuar, deben complementar esta explotación minera, y los mineros artesanales, que su impacto es mucho menor, y a las fuentes hídricas y al ambiente en general. Se espera que en las próximas horas, en los próximos días, atendiendo la solicitud o el llamado que hace el presidente Gustavo Petro, lleguen a la capital de la República lo que él ha denominado los mineros reales, los mineros que hacen parte de esa minería legal, de esa minería ancestral, de esa minería artesanal, para que hablen con el gobierno colombiano, se les plantee la posibilidad de lo que han llamado un distrito productivo minero, en el que entrarían y se les respetarían los derechos y se entraría a mirar en un sitio controlado cómo es el tema de la explotación de oro, pero digamos a unos ciertos años, para no depredar precisamente en los campos y selvas del país. Así que se espera pues que con el pasar de las horas, de los días, baje la tensión allí en los más de 12 municipios de Antioquia, pero también que se conforme la comisión de mineros reales para que lleguen a la Casa de Nariño. Por el momento las autoridades siguen haciendo presencia allí, ya hay más control en relación al ingreso pues, de víveres y de medicamentos, se han desbloqueado las vías y bueno, poco a poco se va llegando a la normalidad, pero el diálogo aún no se ha restablecido completamente. Motivo por el cual se espera pues que los mineros lleguen en las próximas horas o días aquí a la Casa de Nariño y se hable directamente con el gobierno sobre esta problemática, Tatiana. Lo vamos a analizar en minutos, Hernández. Antes de despedirte, otro hecho en el marco de esa política y ese objetivo de paz total del gobierno del presidente Petro, ha anunciado, producto también de una decisión que toma el fiscal general de Colombia, y le anuncia al país el presidente Petro a través de Twitter, que comienza proceso de diálogo con el Estado Mayor de las extintas FARC. Ahora disidencias de las FARC que aglutinan bloques de las FARC en distintas partes del país. Preguntarte acerca de ello. Bueno, Tatiana, hay diversas reacciones por lo que representa esta determinación. Ya desde inicios del año, cuando se anunció el cese bilateral al fuego, uno de los grupos armados, en este caso las disidencias del Estado Mayor, acogió esta solicitud, esta petición por parte del gobierno, y a partir de allí se generaron unos caminos que conducen a lo que hoy se dice como el segundo proceso de diálogo con una insurgencia. Hemos visto ya los avances que se han desarrollado con el ELN y ahora con el Estado Mayor, que están en comando de Iván Mordisco. Ellos, o esa disidencia, no se acogió ni firmó los acuerdos de paz del 2016, por lo cual habría un camino más expedito en el diálogo directo con ellos, en una posible salida jurídica política para esas disidencias. Así que, digamos, se van avanzando en esos pasos de la paz total que requiere Colombia, y sobre todo porque de alguna manera se van a ir desescalando, como lo ha solicitado el gobierno y como lo ha venido haciendo, desescalando el conflicto en los territorios que afecta sobre todo a las comunidades étnicas en Colombia. Vamos a ver por qué se tienen que ir señalando los integrantes de cada una de las partes. En el caso de las disidencias, pues sus voceros, en el caso del gobierno también sus voceros, ir desarrollando este diálogo que se espera que se vaya conociendo los próximos días. Se espera que esos diálogos sean en Colombia,
conocer de pronto las coordenadas de ser posible para ellos, para el diálogo interno, y ya iremos conociendo noticias, pero es una buena noticia para Colombia en la perspectiva de paz total que tiene el gobierno y el desescalamiento del conflicto. Gracias, Hernán, gracias por estas informaciones, el panorama completo de las jornadas de Colombia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a entrar así con el análisis. Para ello nos acompaña Gerardo Jumí, consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC. Nos acompaña desde Cali, en Colombia. Gerardo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Primero quiero pedirle que nos ayude a comprender lo que significa este complejo escenario en el nororiente de Colombia. No solamente se afecta el departamento de Antioquia, otros departamentos cercanos de esa área de influencia. Y lo primero que le pido que nos explique, que nos ayude a comprender, es cómo, de acuerdo a lo que denuncia el gobierno del presidente Petro, el Clan del Golfo está, además, de una manera muy militante, digamos, organizada detrás de este paro minero, en donde se encuentran allí una cantidad de reivindicaciones históricas, producto del olvido de un Estado con respecto a la minería artesanal. Efectivamente, el paro minero pues tenía razón cuando era una protesta pacífica y sigue teniendo razón aún con las circunstancias que ya conocemos sucedieron, muy graves, que nosotros lamentamos y condenamos todo lo que está sucediendo. Tiene razón el gobierno en tener una actitud, digamos, de defensa y de prodiálogo con el sector de la minería artesanal. Y dice que va a presentar pues un proyecto de ley con la cual se favorezca, se proteja y se reglamente la minería artesanal con todos los cuidados que hay que tener con los ríos, los bosques y en general toda la biodiversidad y la fauna. Eso nos parece importante. En segundo lugar, la actitud del Clan del Golfo, o conocida como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pues nosotros habíamos celebrado la intención y el acuerdo bilateral, y hacía parte pues de un acuerdo multilateral de cese al fuego. Eso nosotros como sociedad civil y como movimiento indígena lo saludamos, nos había alegrado porque ellos son un factor de violencia muy extrema y grave, que violentan los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los derechos políticos y civiles de la sociedad, y entonces pues ellos con la intención de dialogar hacia un sometimiento al Estado y a la justicia, nos parecía muy correcto tanto de parte del gobierno como una decisión muy importante y necesario a apoyar que el Clan del Golfo tomara esa decisión. No obstante, en tercer lugar, que queremos pues como lanzar una hipótesis. O quieren llegar muy fuertes a la negociación o quieren, digamos, echar atrás ese cese al juego, ese acuerdo de intención de sometimiento y hacer la paz. Gerardo, o una tercera hipótesis sería engañar al gobierno y tomar tiempo con el supuesto anhelo, deseo de comenzar un proceso de negociación y mantener su actividad ilegal con una organización o con una institucionalidad más flexible al respecto, es decir, una especie de engaño al gobierno, al Estado colombiano. Eso puede suceder. Lo que pasa es que el paramilitarismo, recordemos que ellos son una generación o la tercera generación del paramilitarismo. Entonces, y el paramilitarismo, tanto del pasado como del presente, tiene nexos muy importantes con la clase política corrupta, con algunos elementos de la fuerza pública. Esto pues no me lo estoy inventando yo, lo han dicho los organismos judiciales, los investigadores sociales han encontrado este nexo
con elementos de la fuerza pública y del Estado. Entonces, adicionándole a su hipótesis, siendo cierto, yo comparto esa opción, es posible, pero digamos un cuarto elemento o hipótesis es que en Colombia sabemos que se está denunciando, que se está fraguando una especie de golpe de Estado blando, y entonces pues quieren, digamos, esa clase política corrupta, esos elementos del Estado y de la fuerza pública, no son todos, por supuesto, hay políticos muy buenos, hay elementos de la fuerza pública, la mayoría que están de verdad al servicio del Estado y de la sociedad, pero hay elementos muy corruptos y que están delinquiendo y que tienen una conexidad y tiene connivencia con estos grupos criminales y pueden estar, digamos, en mucha conexión, en mucha coordinación hacia ese estado de golpe de Estado, hacia el golpe de Estado blando. Eso lo pueden estar fraguando con políticos que no quieren la paz o con políticos corruptos y elementos de la fuerza pública que en el fondo no aceptan que hay un nuevo gobierno, un gobierno del cambio. Todo eso puede estar sucediendo en esta situación que usted pregunta. Yo creo que ahí tenemos 4 hipótesis posibles de lo que está sucediendo. Y todas extremadamente graves. La más optimista sería, Gerardo, que llegarían fuertes a una mesa de negociación con el gobierno del presidente Petro, como en otras oportunidades sucedió. Recordemos la desmovilización parcial de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares entre el año 2006 y 2007. Esa sería la visión más optimista para pensar en cuál será entonces la salida de esta crisis que se está viviendo en esta parte de Colombia. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que tenemos que tener el optimismo y tenemos que ser propositivos tanto como sociedad civil como el gobierno mismo, mantener la iniciativa. El diálogo tiene que estar abierto, pero pues hay que también como gobierno y como Estado exigir de estas fuerzas un comportamiento, una conducta acorde a las necesidades de la paz, acorde a los compromisos ya realizados de iniciar un proceso de negociación. Ahora, yo quisiera llamar la atención también del gobierno. Yo en estos días he escuchado a través de la opinión pública, de los medios de comunicación, el delegado abogado del Clan del Golfo, que estaba dispuesto ya a empezar los contactos con el gobierno, a establecer la serie de condiciones que se requieren para establecer el diálogo, para el sometimiento, y entonces yo creo que el gobierno también tiene que acelerar y crear varios frentes de negociación. Ya tienen con el ELN, ¿cierto? Ahora con el Estado Mayor Central de las FARC o de las extintas FARC. Entonces yo creo que el gobierno, yo creo que se ha tardado en establecer esa serie de negociaciones, mesas de negociación, y recomendable sería que lo hicieran de manera pronta, manteniendo la iniciativa en el diálogo y sobre todo también, ¿por qué no mandar un mensaje a las autodefensas gaitanistas de Colombia que están en muchos municipios del país, en varios departamentos del país, a que también, digamos, le muestren una cara seria, una cara, digamos, de responsabilidad y de no afectación a la población civil? Digamos, el sentido del cese bilateral al fuego también incluye el cese de las hostilidades a la población civil que han sido víctimas de sus agresiones y de sus violaciones a los derechos humanos. Lo que sucede es que, lo escuchaba atentamente, pero lo que uno piensa es que no están haciendo méritos, sin duda. El presidente Petro hoy también lo advertía, para ir a un proceso de diálogo con todo lo que está sucediendo. Ahora, Gerardo, en esta parte de Colombia, además de la presencia paramilitar que ha sido histórica, y usted dice ahí está bien reseñada, no solamente desde la academia, sino también del sistema judicial y la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha abierto distintos macrocasos al respecto. Hay también empresas transnacionales que tienen intereses en los recursos naturales del pueblo colombiano. En particular, ¿qué es lo que pasa allí?
Disculpe que se fue la onda y no le Sí. comprendí la pregunta Sí. última. ¿Allí me escucha, Gerardo? ¿Allí me escucha? Ya le repito Sí. la pregunta. Sí. Además de la presencia paramilitar, que Sí, está yo no sé bien. por qué se está yendo Hola, la hola, ¿me onda. escucha? ¿Gerardo? ¿Gerardo me escucha? Hola, hola. Hola, continúa Sí, a ver si logro muy bien. comprenderle la pregunta. Vamos a ver si de nuevo. ¿Allí me escucha, Gerardo? Sí, hola, hola. pero hay una onda que está interfiriendo. Voy a plantear la pregunta a ver si logra que llegue para conocer su análisis antes de despedirlo. Y es que además de la presencia paramilitar, hay transnacionales desde hace mucho tiempo que explotan nuestros recursos naturales. En particular, ¿qué es lo que pasa en esta región de Colombia? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó la pregunta? No logro comprender la pregunta. No, es que no se escucha bien, se va la onda. Se va la onda. Le pido rápidamente, me quedan solamente unos minutos al equipo de producción para tratar de mejorar la comunicación con ese planteamiento que resulta fundamental para entender qué es lo que está pasando en esta región de Colombia. Y tiene todo que ver con esta protesta de la minería y sobre todo la minería artesanal. Como bien recordamos, es un proceso histórico que vive Colombia. Gerardo, ¿me escucha? Se cayó la llamada. Bien, vamos a irnos a una pausa, la primera en esta emisión de Es Noticia. Somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional. Para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Que el sonido de las barras no cese, porque la fiebre del béisbol continúa. Telesur te trae una cobertura de la quinta edición de uno de los torneos de béisbol más importantes del mundo. Clásico Mundial de Béisbol 2023. Desde el 8 hasta el 21 de marzo, disfruta de este campeonato donde 20 equipos de talla mundial estarán participando. Solo por Telesur. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español e en inglés. Porque Telesur siempre da más.
Volvemos y seguimos conversando con Gerardo Jumí, consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNIC, nos acompaña desde Cali, Colombia, acerca de lo que hay detrás de un paro minero que se vive durante todos estos días en el occidente de Colombia. Gerardo, me dicen que ya nos escuchamos, así que espero que la tercera sea la vencida. La pregunta que quedaba planteada era, además de la presencia paramilitar, en Colombia hay transnacionales que buscan nuestros recursos, los recursos naturales del pueblo colombiano. En particular, ¿qué pasa en esta región de Colombia, en Antioquia y los departamentos que están afectados por este paro minero? ¿Cómo es? Las fuerzas ilegales transnacionales que hay, como los mexicanos creo que preguntan. Empresas transnacionales que existen en Colombia, las petroleras, las que buscan el oro, las empresas que van detrás de los recursos naturales que tienen además asiento en Colombia desde hace varias décadas. Gerardo. Sí, aquí en Colombia, ahora me escuchan. Sí, lo escucho. Bien, aquí en Colombia, pues la legislación minera que tenemos favorece más a las multinacionales. Aquí en Colombia, por ejemplo, el 96% de los recursos del país se quedan de la extracción minera, se quedan las empresas transnacionales y se los llevan. Y un 4% le queda al país. Esto no lo estoy tampoco yo inventando. Hace unos 5 o 6 años atrás, la Universidad de los Andes publicó un estudio que hizo e indicó que antes los colombianos le quedábamos debiendo porque las transnacionales, por vía de exenciones de impuestos, iban recuperando su 100%. Llegamos hasta el 113%. Entonces, y sin embargo nos dicen que por el interés general del país y por el desarrollo del país hay que hacer la minería, ¿cierto? Sin embargo, por el petróleo, por el carbón, o si no, observen ustedes que en frontera con nuestra hermana República de Venezuela, el pueblo guayú muere de hambre, de desnutrición aguda y crónica. Han muerto más de 5.000 niños indígenas en los últimos 10 años. Entonces, y se han robado el agua argumentando de que era para un acueducto regional y mentiras que era para llevarse esas aguas hacia la carbonera de Cerrejón. Entonces, lamentablemente, pues la legislación minera en Colombia es muy proclive a los intereses transnacionales y engaña hondamente al pueblo colombiano con esa legislación minera, llevando pues a la degradación ambiental, llegando a la degradación social. Inclusive alguna vez un sacerdote muy famoso en Colombia llegó a decir que si no hay desarrollo regional no se puede hablar de desarrollo económico, de desarrollo social, y eso es cierto. Eso es lo que sucede en Colombia, por eso es importante hacer una reforma al Código Minero, y en el caso de los pueblos indígenas nosotros estamos muy atentos para poder participar con voz propia a través de la consulta previa, libre e informada, logrando el consentimiento. De eso estamos muy atentos. Yo no sé si di a la pregunta porque qué pena, tuve dificultad, espero que ustedes y la audiencia me hayan escuchado respecto a las transnacionales y el Código Minero. Esa era exactamente la pregunta. Qué bueno que nos escuchamos. Con esto lo despido, Gerardo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes también y con todo gusto, toda vez que podamos. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Así vamos a una pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia el Vaticano, se cumplen 10 años de pontificado de Francisco, el primer jerarca de la historia de la Iglesia Católica, proveniente de nuestra América Latina. Jorge Mario Bergoglio dijo hoy que el mejor regalo posible para él es la paz mundial. Analizamos su tiempo de papado. Al volver, estamos en el Noticia.
En noticia el Vaticano, un día como hoy, hace 10 años, el Papa Francisco asumió el liderazgo de la Iglesia Católica, luego que su antecesor Benedicto XVI renunciara a la Santa Sede. Vamos a recordarlo. El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio, un cardenal argentino, fue elegido por el cónclave cardenalicio como el nuevo Papa y adoptó el nombre de Francisco, por lo que se convirtió en el jerarca número 266 de la Iglesia Cristiana Católica y el primer latinoamericano en lograrlo. Esto ha sido motivo de reacciones en América Latina, cuyas distintas personalidades políticas y religiosas se pronunciaron en el marco de esta década de papado cumplida por el Sumo Pontífice. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al Santo Padre y expresó sus buenos deseos para que continúe con su labor espiritual en todo el mundo. El mandatario argentino Alberto Fernández, de igual forma, se unió a las felicitaciones y expresó su admiración por la figura del Papa Francisco. Mientras tanto, el Partido Justicialista de Argentina saludó el 10º año del Papa Francisco al frente de la Santa Sede. El gobierno cubano, a través de la Cancillería, se sumó para felicitar al líder religioso por arribar al año número 10 como regente de la Iglesia Católica. La Arquidiócesis de México agradeció las virtudes que ha mostrado el Papa durante este tiempo. El arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, pidió a la colectividad orar por el Papa Francisco. El también jefe del Vaticano ha llevado su mensaje de paz por distintos lugares del hemisferio y ha cuestionado diversos males que aquejan a la especie humana, como la desigualdad y los conflictos armados. Vamos ahora a revisar parte del recorrido de estos 10 años del pontificado de Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, varios de ellos en nuestra América Latina. Fue en julio de 2013 la primera vez que el Papa Francisco pisó una nación latinoamericana como pontífice para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, Brasil, evento que reunió a cerca de 4 millones de almas provenientes de 175 países. En julio de 2015 llega a Ecuador, Bolivia y Paraguay, invitado por sus presidentes. Esta visita estuvo marcada por un pedido de perdón por los crímenes perpetrados contra los indígenas. Durante su estancia en Ecuador, llamó a la conciliación y al diálogo, en medio del clima social tenso que atravesaba el país en ese momento. En Santa Cruz, Bolivia, presidió una misa con 2 millones de fieles, se reunió con el presidente Evo Morales, obispos, sacerdotes y consagrado. Antes de partir, rezó ante la imagen de la Virgen de Copacabana y dejó a sus pies las intenciones del pueblo boliviano. En su llegada a Paraguay, fue recibido por 200 niños y un ballet de danzas típicas. Desde allí, se dirigió en el Papamóvil hacia la Nunciatura. Visitó la capilla de San Juan Bautista del barrio Bañado Norte, en Asunción, donde las condiciones de pobreza son extremas. En septiembre de 2015, el Santo Padre arriba a Cuba en el marco del Encuentro Mundial de las Familias, convirtiéndose así en el tercer pontífice en visitar la isla. En este viaje destacó la importancia de mejorar el vínculo entre la nación caribeña y Estados Unidos. El Papa Francisco visitó México en febrero de 2016, el segundo país con mayor número de católicos en América Latina y el mundo. Recorrió 5 ciudades, se reunió con distintos actores de la sociedad, ofreció una Eucaristía en Ecatepec, uno de los municipios más violentos del país. Allí rezó por las víctimas de los traficantes de muerte y pidió a los jóvenes que no se dejen enganchar por las redes del narcotráfico. En el 2017, el Papa viajó a Colombia para la reconciliación del pueblo luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC. En ese marco, presidió en Villavicencio un gran encuentro de oración por la reconciliación nacional. En enero de 2018, realizó una visita apostólica a Chile y Perú. En Chile, se reunió con autoridades políticas y en uno de sus discursos expresó su vergüenza por los abusos sexuales y de conciencia cometidos por sacerdotes en ese país. La visita estuvo signada por la polémica en torno a las acusaciones contra el sacerdote Fernando Caradima por pedofilia y el cuestionamiento a la jerarquía por su manejo de los casos de abusos sexuales. Durante su estadía en Perú, recorrió las calles de Lima en el Papamóvil y en una de sus paradas recibió las llaves de la ciudad. Finalmente llega a Panamá, donde participó en una Jornada Mundial de la Juventud en el año 2019. Participó en una vigilia y un Vía Crucis con los 200.000 jóvenes y celebró la Eucaristía en la Catedral de Panamá.
Más información a esta hora con nuestro corresponsal, mejor enviado especial Sergio Rodrigo, desde Ciudad del Vaticano. Adelante. Muy buenas noches, Tatiana, para ti y para toda la audiencia de Telesur desde la Ciudad del Vaticano. Aquí era el 13 de marzo del año 2013 cuando la Fumata Blanca anunciaba por primera vez en la historia el anuncio del primer Papa latinoamericano. Jorge Bergoglio se convertía en el Papa Francisco y 10 años después, hoy la Ciudad del Vaticano ha celebrado una jornada de festividad para sus trabajadores y en la que el Papa Francisco ha mantenido encuentros privados y donde ha tratado de analizar esta década de trabajo. Una década marcada principalmente por sus medidas reformistas dentro de la Iglesia Católica, y es que el pontificado ha estado caracterizado por sus medidas sociales principalmente en las periferias de las grandes ciudades y en la que también sus medidas sociales referente a las personas migrantes y refugiadas desde la crisis del año 2015, y hay que destacar esas visitas realizadas del propio Francisco hacia la ciudad italiana de Lampedusa o incluso también a la isla griega de Lesbo, así como la frontera entre México y Estados Unidos. El compromiso con los derechos de la humanidad del Papa Francisco se han centrado principalmente en esas medidas sociales sobre la política de acogida, pero hay que recordar que el Papa Francisco en estos 10 años también se ha convertido en una figura política, diplomática, internacional muy importante, principalmente para América Latina y también para el continente europeo, y es que el Papa Francisco se ha convertido también en una figura mediadora, una figura dentro de las relaciones internacionales y de la comunidad internacional, y es que durante estos 10 años el Papa Francisco ha visitado 59 países y ha realizado 40 visitas apostólicas en la que ha primado ese mensaje que le caracteriza de fraternidad y solidaridad. Gracias, Sergio. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Raúl Ferreira, analista internacional, amigo personal del Papa Francisco. Nos acompaña desde Montevideo. Juan Raúl, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un honor estar nuevamente en su programa. Muchas gracias. Juan Raúl, ¿cuánto de significado de nuestra América Latina, de lo que somos además como parte de este continente, de lo que somos como cultura, como idiosincrasia, ha llevado el Papa Francisco por ser el primer sacerdote, era el arzobispo en la ciudad de Buenos Aires, en ocupar el primer cargo en la jerarquía eclesiástica católica? Bueno, yo que tengo el honor, Tatiana, de no estar por primera vez en su programa, quiero confesar que voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Pero me parece justo decir en mi primera expresión que yo era muy joven, tenía 23 años, en el año 76, y en momentos muy difíciles de la dictadura argentina, conocí a un joven sacerdote provincial de los jesuitas que ayudó a salvar mi vida y la de mi padre. Pasaron unos 15 años sin que supiera nada de él, y siendo embajador de Uruguay en Argentina, él asume como arzobispo de Buenos Aires y nos reencontramos por esas vueltas que tiene la vida increíble. Quiere decir, Tatiana, que me cuesta mucho ser objetivo. Yo escuchaba el informe muy detallado y pormenorizado que hicieron ustedes, pero por ejemplo, sobre el caso del sacerdote Cadima en Chile, bueno, ¿cómo termina el episodio? Termina con el Papa removiendo al 100% del episcopado chileno, una cosa sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Y lo cito como ejemplo de la cantidad de cosas a donde el Papa ha querido raspar hasta el hueso en estos últimos 10 años y se ha encontrado, entre otras cosas, con una resistencia muy grande de sectores conservadores de la Iglesia de su propio país, con sectores conservadores de la Iglesia europea, fundamentalmente española, pero además con un cerco mediático, porque no existen tantos telesures alrededor del mundo. Y la gente a veces tiene que topar los filtros de información. Por ejemplo, un momento que empezaron a quedar vacantes una cantidad de parroquias en las zonas rurales de Italia por falta de sacerdotes como resultado de la crisis vocacional. ¿Qué hizo este Papa?
ordenó a 43 padres de familia, hombres casados, con mujer e hijos, a quienes los mandó a atender pastoralmente estas parroquias. ¿Cuánta gente sabe de esto? Estoy seguro que muchos oyentes y televidentes estarán sorprendidos al escuchar y al ver esta noticia. Y todo es fruto, no es casualidad, es fruto de un cerco mediático muy grande. La manera como él ha investigado cada caso, cada situación de violación de los derechos humanos, bueno, de la pedofilia, con la que ha sido de una intransigencia tremenda. Él llevó a 3 de las víctimas chilenas al Vaticano y después de conversar con ellos, salió ante la prensa, se arrodilló ante ellos, les besó las manos y les pidió perdón. Y uno de ellos dijo públicamente: yo soy homosexual. Y él dijo: ¿y yo quién soy para juzgar a alguien por ser homosexual? Todas estas cosas, que pueden parecer muy naturales, en el esquema de la rigidez protocolaria vaticana, son tremendas. Él no vive en las habitaciones pontificias del Vaticano. Vive en el Hotel de Santa Marta, que es un hotel que está para turistas o para obispos o mandatarios que viajan a entrevistarse con él. Él vive ahí en una habitación más del hotel, donde incluso ha dicho públicamente que en su propia ducha lava sus medias y su ropa interior. Bueno, yo tengo algunas anécdotas de su secretario de cómo más de un cardenal iba los primeros meses cayendo de las sorpresas a las que lo sometía el Papa Francisco. Pero creo que Juan Raúl, sí, Papa, con todo esto que nos dices, desde el primer momento se calculaba que habría irreverencia por parte de él, y esto evidentemente lo demuestra de alguna manera. Pero a pesar de todo lo que ha hecho y de este maniqueísmo informativo que bien conocemos, no solamente por el Papa, sino por otras situaciones en nuestra América Latina y el mundo, él ha logrado ser él mismo, a actuar a pesar de todos los protocolos que exigía el Vaticano. También se ha desligado de una cantidad de esos protocolos y de ese conservadurismo. ¿Cómo crees entonces que se ha logrado sostener? Porque recuerda que en un principio decían: hay que tener mucha atención, hay que poner mucho cuidado con la seguridad y con la vida misma del Papa Francisco por todo lo que él va a hacer. Sí, efectivamente. Hoy es un buen ejemplo de ello, porque los 10 años de pontificado se conmemoran con una serie de celebraciones casi que medievales. Y él vivió un día más, simplemente recibió más prensa que habitualmente, para comentar un poco lo que él creía que se había podido avanzar de a poco. Pero no hubo conmemoraciones oficiales, solemnes, ni siquiera hubo una liturgia especial para conmemorar los 10 años. Yo, que tuve la suerte de conocer personalmente y de haber hablado con él en Argentina mucho del tema, a Monseñor Romero, cuya foto preside por ahí el arzobispo de El Salvador, él desarchivó el expediente de Monseñor Romero, hizo investigar a la Iglesia Católica salvadoreña quién lo había asesinado, que habían sido grupos paramilitares muy vinculados a la dictadura de ese momento, lo beatificó y luego lo canonizó. Hoy es San Romero de América. San Romero de América. El privilegio, sí, así tuve es. El privilegio, Tatiana, de haber ido a la ceremonia de beatificación en El Salvador y de canonización luego por parte del Papa. Un verdadero mártir. Estas cosas rompen tremendamente con el protocolo y la tradición vaticana. Me hablabas de Argentina. ¿Por qué crees que no ha ido a Argentina? A su tierra natal. Bueno, para nosotros los uruguayos es una pena, porque obviamente no va a venir al Uruguay sin ir a la Argentina. Creo que en Argentina, donde se vive una grita tremenda, el otro día todos pudimos presenciar al presidente de la República
dar su mensaje anual en medio de los gritos e insultos de los legisladores de la oposición. Entonces, esta grieta de intolerancia le ha hecho pensar a Francisco, en el acierto o en el error, de que él como argentino ir a alimentar esa grieta no estaría prestando un servicio. Para nosotros es una pena, porque obviamente si fuera la Argentina vendría al Uruguay. Es muy difícil que venga al Uruguay a 30 minutos de lancha, de barco, de Argentina sin ir a Buenos Aires. Pero bueno, él siempre, porque también es muy pícaro, él siempre encuentra una respuesta adecuada. El otro día dijo que se iba a sentir que no estaba en Argentina porque no iba a poder callejear, no iba a poder tomar un café en una esquina. Algo de cierto puede haber. Yo recuerdo siendo embajador más de una vez que almorzó en casa y yo le decía, ¿lo llevo al arzobispado? Me decía, no, yo tengo vehículo. Y luego yo pasaba por la esquina y estaba esperando el ómnibus. El vehículo era el micro que él estaba esperando. Es un hombre auténticamente sencillo. Después se podrá estar de acuerdo o no. Él pertenece a una corriente teológica muy interesante, inspirada por un uruguayo, un teólogo laico uruguayo, Tucho Metol Ferré, muy conocido, un gran enamorado, dicho sea de paso, de la figura del libertador y de la figura de asesor hasta el día de su muerte del entonces presidente José Mujica. Bueno, la teología del pueblo, no la teología de la liberación, la teología del pueblo. Él ha hecho de esa corriente teológica de la sencillez y del contacto con la cultura, la idiosincrasia de cada pueblo para encontrar en cada pueblo un camino distinto a la salvación cristiana. Y creo que eso lo ha llevado a pensar que en esas condiciones viajar a la Argentina no contribuiría a un encuentro, sino más bien a profundizar los desencuentros, que es lo que menos precisa la Argentina en este momento. Ya llegará ese momento. Juan Raúl, gracias por contarnos parte de las anécdotas vividas tuyas personal y en esto el análisis de los 10 años del Papa Francisco. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Estados Unidos. La quiebra del banco Silicon Valley repercute en el sistema financiero dentro y fuera de esta nación norteamericana. Aunque este lunes el presidente Biden aseguró que ninguna empresa tecnológica perderá su dinero, sus declaraciones no han calmado el sistema. Se trata de un síntoma más de recesión. Se prevé la misma crisis de 2008. Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. En noticia, Estados Unidos, se derrumba la confianza en el sistema bancario tras la quiebra en los últimos días de Silicon Valley y Signature Bank. El presidente Joe Biden tranquiliza a los inversores al afirmar que el sistema está seguro, pero no lo logra. En apenas 3 días, 2 bancos estadounidenses cayeron en picada y se vieron obligados a poner fin a sus operaciones, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. La caída del Silicon Valley
hizo temer por un nuevo colapso como la crisis financiera de 2008, pues era una pieza importante para las empresas de capital riesgo y la financiación de las startups, compañías emergentes en el sector tecnológico. Las autoridades financieras tomaron medidas durante el fin de semana para evitar reiteradas masivas de depósitos que podrían debilitarlo aún más y anunciaron que garantizarán todos los depósitos. En caso de caída de un banco, los organizadores reguladores cubren los depósitos hasta los $250,000, pero según las cifras del Silicon Valley, el 96% de los fondos de la entidad superaban ese parámetro y no estaban garantizados. En un intento de proyectar calma, el presidente Joe Biden aseguró este lunes que el sistema financiero de la nación está a salvo. Los estadounidenses pueden tener confianza de que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósitos en estos bancos pueden respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y abonar sus facturas. El mandatario afirmó que hará lo posible para que los ahorristas recuperen su dinero y en cualquier caso los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las normas de los bancos para que sea menos probable que este tipo de quiebra bancaria vuelva a ocurrir y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. Pese a las medidas de emergencia presentadas, varios bancos arrancaron la semana con fuertes caídas en sus acciones de Wall Street. Los inversores continúan preocupados ante la posibilidad de que la situación se extienda a otras entidades. Otro banco con problemas es First Republican. Ni siquiera se salvaron gigantes del sector como Wells Fargo o Bank of America, que también registraban descensos en sus títulos. El rápido colapso de las entidades generará temores de una crisis más extensa. Vamos con el análisis. Ernesto Matos es economista, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional José C. Paz. Nos acompaña desde Buenos Aires. Ernesto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Ernesto, ¿cuáles son las similitudes de esto que está sucediendo que prende las alarmas con respecto a lo sucedido a esa profunda crisis del sistema financiero en Estados Unidos de 2008? No, básicamente, si bien puede haber algunas similitudes, me parece que es el fracaso de la ley Frank-Dodd que fue implementada en 2010 a raíz de la crisis del 2008, pero lo que profundamente me parece se está debatiendo en Estados Unidos son dos cosas. Una, que derogar el acta de bancos que reguló el sistema financiero entre 1933 y 1999, cuando la deroga Larry Summers en el gobierno de Clinton, derivó de una serie de crisis, desde la .com Enron hasta la crisis del 2008, que no han parado. Y si a eso se suma la práctica, que este sería el segundo punto de todo este problema, la práctica de las criptomonedas, terminamos con que la especulación se ha profundizado, porque tiene que salir justamente el gobierno federal a respaldar algo que estaba en los márgenes de la regulación, si se podría decir, en esto que generalmente se vende como las Bitcoin, como una solución a todos los dilemas de la economía mundial, y resulta que el Estado tiene que salir a cubrir los depósitos de aquellos que, queriendo especular o ganar un dinero de corto plazo, se encuentran en esta corrida. Un corralito al estilo de cualquier país en la periferia latinoamericana es lo que sucedió en Estados Unidos. La gran diferencia es que, como en el 2008, Estados Unidos, a diferencia de algunos países de América Latina, sale a cubrir los depósitos, y ahora también sale a cubrir los depósitos, pero que deja entrever que esa ley del 2010, la Frank-Dodd, ha fracasado porque justamente los reguladores tenían estos parámetros justamente de 250.000 millones de dólares en activos, debían ser regulados, y esto no pasó y dejaron que hubiera una corrida y que esto hiciera de vuelta temblar y mostrar las fragilidades del sistema financiero norteamericano. Ya, esto quiere decir entonces, Ernesto, profesor Matos, que es parte de las consecuencias de lo sucedido del año 2008, que no logra estabilizarse, además por esto que nos explicabas acerca de normas que no han surtido el efecto. Y la pregunta es entonces, ahora estamos en Estados Unidos ante una nueva recesión. Recordemos que el año pasado se anunciaba que para el primer trimestre de este 2023 ese sería probablemente el escenario. ¿Cuál es tu análisis desde esa perspectiva económico-política?
Bueno, ahí se suma otra variable que afectó este proceso, justamente la suba de la tasa de interés y tratar de mantener tasas bajas. En ese diferencial, obviamente, los préstamos para lo que se requiere la reactivación económica fueron puestos directamente en la transición energética a través de subsidios, y en el otro plano dejaron al resto de la economía con tasas altas. Que lo que como explicación a lo que trata de resolver hoy el gobierno norteamericano, que es bajar los niveles de inflación, es lo que generalmente hace. El dilema está en que estas tasas de interés marcan a veces que las ganancias tienen que ser mayores para devolver estos préstamos, y eso se paga a costa de o el salario del trabajador o una mayor productividad que se requiere en cantidad de horas de trabajo con un mismo salario que tal vez varía menos que las variaciones de los precios mensuales e interanuales. Entonces ahí me parece que Estados Unidos está como en una encerrona entre entrar en esta recesión producto de querer bajar la inflación, pero se da cuenta que el sistema financiero no puede tolerar ni siquiera una suba de la tasa de interés, cosa que antes de 1999 tal vez podría resolverlo de otra manera. Hoy, con esta nueva forma del sistema financiero de especular más en el corto plazo, se está haciendo difícil poder regular. Muy compleja la situación en todo caso, y aunque el presidente Biden anunciaba que todo parecía muy tranquilo, que no corre riesgo el sistema financiero, pues la realidad dice otra cosa. Muy pendiente de ello. Ernesto, gracias por el análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, sigan con nosotros.